cordial saludo para todos y para todas. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar de un asunto muy importante para todos los que estamos inmiscuidos en el mundo del trabajo y es el reconocimiento en el trabajo. Como el reconocimiento en el trabajo es mucho más que colocar la foto del empleado del mes. Bien, todos tenemos una necesidad de reconocimiento y esa necesidad de reconocimiento aspira a ser satisfecha y necesitamos satisfacerla de alguna manera. Cuando esto no pasa, esto produce un efecto en nosotros, en el mundo del trabajo, es la experiencia del malestar. Gran parte de nuestro malestar deviene realmente de la condición de no ser justamente reconocidos en el trabajo. Entonces podemos hacer una pregunta, bueno, ¿y en qué consiste el reconocimiento? ¿Qué es ser reconocido? El reconocimiento es el acto de afirmación de la cualidad del otro. Cuando nosotros afirmamos que el otro tiene ciertas cualidades, cuando nosotros afirmamos y esas formas de afirmación pueden ser variadas, por ejemplo, lo felicitamos, lo exaltamos, le decimos que lo hace bien, pero hay unas formas más sutiles, pero también formas de afirmación de la condición del otro, de la existencia del otro, que son cosas más elementales como el saludo, ¿cierto? O llamarlo por su nombre. Son cosas importantes que nosotros experimentamos y que necesitamos experimentar. El reconocimiento es una necesidad ontológica, una necesidad fundamental para poder experimentar bienestar. Ya les voy a explicar de dónde viene esa necesidad. Entonces, cuando esa necesidad está satisfecha, nosotros experimentamos mucha satisfacción, mucho, digamos, placer, mucho bienestar. Pero cuando no es satisfecha, eso deriva en una experiencia de debilitamiento de sí mismo, por ejemplo, debilitamiento de nuestro sentido del propio valor, de la autoestima o de nuestra condición, digamos, de sentirnos considerados como dignos, y también eso tiene un efecto sobre nuestro vigor. Cuando nosotros nos sentimos reconocidos suficientemente en la condición justa que merecemos, eso debilita nuestro interés, ¿cierto? Eso debilita nuestro impulso, nuestro vigor para hacer las cosas. Ahora bien, el reconocimiento entonces es esa capacidad que tenemos intersubjetivamente, es decir, yo a los otros y los otros a mí, de afirmarnos las cualidades, de afirmar nuestra existencia, hacernos sentir considerados, lo que Kant denominaría sentirnos respetados. El respeto es esa consideración del otro como una persona que tiene valor, merece ser reconocida en sí misma, tiene la consideración de nuestra parte como alguien valioso. Eso es ser reconocido. Muchas veces creemos que el reconocimiento nomás tiene que ver con esta posibilidad, por ejemplo, de la exaltación pública, de las felicitaciones públicas o de la condición, digamos, de hacer visibles nuestros méritos. Eso es cierto, eso es parte del reconocimiento, pero no se agota allí. Ese es el reconocimiento en una dimensión que un filósofo de la moral práctica de la escuela de Frankfurt, que se llama Axel Honneth, denomina el reconocimiento en la esfera de la solidaridad pública. Pero él nos habla que hay otras dos esferas que también son formas del reconocimiento. La primera esfera es la esfera del autocuidado. Cuando usted siente que es cuidado por el otro, cuando el otro lo cuida, procura que usted esté bien, eso le produce a usted una sensación de autorrespeto. Y cuando por el contrario usted no es cuidado, por ejemplo, cuando los niños son vulnerados, cuando los niños son maltratados, cuando los niños no son siquiera mirados, y es ahí donde miren la importancia del reconocimiento. Cuando los niños no son mirados, padecen lo que en algún momento se ha conocido como el síndrome del hospitalismo, ¿cierto? Y esa debilitación de la vida, ese no sentir ganas de vivir que los niños experimentan cuando están en hospitales. Por ejemplo, niños recién nacidos que sus padres los han abandonado, sus padres han muerto y quedan en compañía, digamos, del servicio asistencial, pero que no los miran, no los consienten, no los acarician, no les afirman que están allí, que ellos están allí, son valiosos y que algo los cuida. Esos niños tienden a debilitar el sentido de la existencia y tienden a dejarse morir. Se debilitan, digamos, su sentido, digamos, del tener valor y tener ganas de continuar viviendo. Eso mismo nos pasa a nosotros cuando no nos reconocen, no nos cuidan, comenzamos a sentir que no somos suficientemente dignos de vivir, que no somos suficientemente dignos de ser considerados o tenidos en cuenta, y eso tiene un efecto sobre nosotros, es que debilita nuestra vitalidad, debilita, digamos, nuestro interés por la vida, y por eso entonces es importante sentirnos reconocidos en esa esfera, digamos, del cuidado. Hay una segunda esfera que es la esfera de los derechos, cuando uno es reconocido como un sujeto digno de derechos. Y esta dimensión también es importante porque ahí ya no me produce la condición, digamos, del autocuidado, sino que me produce la condición del autorrespeto. Es decir, yo soy digno de ser respetado e incluso yo mismo me respeto a mí como consecuencia de que el otro me reconoce los derechos que me hacen recordarme que soy digno y merecedor de derechos, ¿cierto? Que me pueden ser atribuidos y que yo tengo la posibilidad libremente de ejercerlos. Entonces, cuando
cuando las personas sienten esto, sienten, digamos, que además también están siendo afirmadas en su valor, porque mire, usted es tan valioso que tiene derecho a, ¿cierto? Pero también puede ser lo contrario. Cuando usted le irrespetan los derechos, a usted no lo están reconociendo. Cuando usted lo descuidan, a usted no lo está reconociendo como alguien digno, digamos, de merecer el cuidado y el bienestar, la buena calidad de vida. También entonces está la otra esfera, que es la que les decía hace un momento, que es la esfera de la dimensión de la solidaridad pública, cuando usted le hacen públicas sus cualidades. Ahora, ¿por qué es importante hacer públicas las cualidades? Primero, porque usted en justicia lo merece, porque es una cosa, digamos, excepcional, que es una virtud que sobresale, digamos, en la comunidad. Pero ¿por qué es importante exaltarla? Porque primero le manda un mensaje a la comunidad acerca de qué es lo deseable, de qué es lo bueno y cuáles son las virtudes que hay que cultivar. Ah, usted es muy puntual, felicitamos su puntualidad. Eso lo que quiere decir es que la puntualidad es un valor para la sociedad y que entonces cuidar el tiempo es un recurso social, respetar el tiempo de los otros, respetar el tiempo, digamos, de las instituciones, hace de usted una persona que tiene una virtud particular que se llama la cualidad de la puntualidad. Entonces, cuando usted exalta la puntualidad, cuando usted exalta el buen vestir, cuando usted exalta el buen trato, cuando usted exalta el desempeño, el alto desempeño, que usted exalta la productividad, usted lo que le está mandando a los otros es el mensaje de que ser productivos, tener alto desempeño, ser respetuosos, tener buenas relaciones humanas y ser alguien cálido o ser alguien, digamos, que en este caso es puntual, podría mandarle, ¿cierto?, el mensaje, el buen mensaje a la sociedad de que esas virtudes es bueno mantenerlas y que incluso es bueno, digamos, es tan bueno que se exaltan y que se promueven para que las nuevas generaciones o las otras personas se animen también a tener digamos, esa misma virtud. Entonces, ese es el sentido social de por qué es importante exaltar a las personas. Pero además hay una dimensión importante que ya no es tanto en la dimensión social como en la dimensión subjetiva, como en la dimensión más íntima. Ahora bien, nos podríamos preguntar, bueno, ¿y de dónde viene esa necesidad de ser reconocidos? Lo primero que hay que decir es que todos merecemos y necesitamos ser reconocidos. Todos sin excepción. Eso es una condición, una necesidad fundamental, es una condición ontológica de los seres humanos. La pregunta que usted podría hacerse es, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué todos necesitamos ser reconocidos? Claro, hay gente que lo demanda más, hay gente que lo demanda menos, hay gente que está un poco más tranquila con quién es y demanda menos, hay gente que está más dudosa de quién es y demanda más reconocimiento. Porque, ¿qué es la demanda de reconocimiento? La demanda de reconocimiento es la demanda de la afirmación de que yo existo, de que soy digno, de que soy merecedor de consideración. Entonces, la pregunta en el fondo, ¿y yo por qué necesito eso? Entonces Hegel, en la fenomenología del espíritu, nos lo va a decir, mire, la razón por la cual necesitamos ser confirmados, ser afirmados en nuestra existencia, y a partir de la afirmación de la cualidad nuestra, se afirma nuestra existencia, la razón fundamental es la siguiente, es porque los seres humanos tenemos una duda acerca de si existimos o no. Como tenemos esa duda de nuestra existencia, anhelamos, demandamos, exigimos en la relación intersubjetiva al otro que nos afirme. Entonces, la afirmación de nuestra cualidad es una forma en la que los seres humanos salimos de la duda de nuestra existencia, de si existimos o no. Pero no solamente es necesario sentir que existimos o no, sino que también es necesario sentir que nuestra vida que existe es digna de valor, es digna de ser considerada una vida valiosa que merece ser mantenida y afirmada. Ahora bien, tenemos que entender entonces que no es que unas personas necesiten ser reconocidas y otras no, no, todas lo necesitan. Yo a lo largo de mi experiencia, después de que he investigado esto en el mundo del trabajo, me doy cuenta de que todas las personas de una u otra manera lo esperan, lo necesitan. Hay unas que lo demandan con ferocidad y a veces se ponen un poco incómodas por una razón. ¿Por qué nos incomodan las personas que nos demandan ser reconocidas? Porque el reconocimiento tiene dos condiciones básicas. La primera, el reconocimiento es una cosa que se tiene que dar voluntariamente, gratuitamente al otro. Es un don, es algo que se le dona al otro. Así como dice Héctor Lavoe, te quiero de gratis, ¿cierto? O sea, es una gratuidad. Uno reconoce al otro y la condición para que un reconocimiento sea un reconocimiento verdadero y un reconocimiento fuerte es que ese reconocimiento tiene que ser dado en la condición de darse gratuitamente. No puede ser demandado, porque cuando es demandado, entonces el reconocimiento pierde la dimensión de ser una cosa que se daba voluntariamente y gratuitamente, porque ahorita está siendo exigido. Entonces ya no es una cosa que se regala gratis, sino que se exigió. Entonces usted se la dio al otro para que el otro quede contento,
pero resulta que ni usted lo quería dar y el otro tampoco lo recibe en la mejor condición porque usted se lo está dando porque él lo pidió, no porque usted sintió que él merecía que usted se lo afirmara. Lo segundo, y esto es muy importante, es una razón por la cual a veces en las empresas, en las organizaciones, en el colegio, en la universidad, las personas y sobre todo los que tienen posiciones de poder, los jefes, ¿cierto? No le dan el reconocimiento a los empleados, es por una razón fundamental y es que el reconocimiento no se puede solamente quedar en una afirmación retórica de tú eres muy bueno, no, tú eres muy bueno y qué. ¿Cierto? Tú eres el mejor deportista, ¿y qué? Y soy yo el mejor deportista, tú eres el mejor estudiante, ¿y qué? Entonces, ¿qué ocurre? El reconocimiento exige ser afirmado materialmente. Si usted a una expresión retórica de reconocimiento no le da la afirmación material a esa expresión retórica, ese reconocimiento se denomina un reconocimiento incompleto o un falso reconocimiento. ¿Por qué falso reconocimiento? Porque usted no está afirmándole la cualidad al otro. Porque cuando usted le dice tú eres un buen estudiante, pero por ejemplo, después de un ser buen estudiante, no le dices ten esta beca, te regalo este libro, te regalo una inscripción para que te vayas a un curso de inglés, te regalo una inscripción a un congreso, lo que está pasando es que usted le está diciendo que él es bueno, pero él queda con una sensación, un sinsabor. Piénsenlo y verán que cuando nos dicen que hacemos cosas buenas, pero sobre todo en el orden institucional, digamos que no hacemos cosas buenas, nos dan un cartón, ay no, 10 años de antigüedad, muy bien, te estamos premiando tu alto desempeño, tu compromiso y tu constancia, pero solamente te dan un cartón, tú dices, y bueno, ¿y qué? ¿Y qué más? ¿Qué más hay aquí? ¿Cuándo viene la otra acción que es la afirmación material? Es decir, cuando después de que me dan el cartón me dicen tenga un bono, tenga, digamos, un salario de más, tenga, digamos, esta cosa material. ¿Por qué tiene que ser una cosa material que puede ser en dinero o puede ser, digamos, en especie? Porque el reconocimiento exige confirmación material. La razón por la que hay que confirmar materialmente el reconocimiento es porque si usted no lo confirma materialmente, la virtud se extingue. Entonces el sentido de confirmar materialmente un reconocimiento es que usted le está dando los elementos materiales a esa persona para que continúe cultivando la virtud exaltada. Por eso cuando usted le dan un reconocimiento, pero no se lo confirma materialmente, usted queda con una sensación como de un poco, digamos, con desazón. Usted dice, pero aquí faltó algo, hay algo que quedó pendiente. Claro, por eso todo el mundo espera, no lo sabe teóricamente, pero lo intuye y lo espera intuitivamente. Y es que después de una afirmación de exaltación venga algo, digamos, que sea una confirmación material. Por ejemplo, en el campo del trabajo. ¿Por qué no lo hacen? Porque los jefes siempre temen, ellos no lo saben tampoco, pero lo intuyen, es que si yo le digo a esta persona que lo hace bien, él me va a pedir algo a cambio, él me va a pedir entonces que yo tenga que darle o un salario de más o aumentarle, y esas cosas son las que hacen que los jefes se inhiban en el mundo del trabajo a reconocernos. ¿Qué es lo que pasa con los compañeros? Que las relaciones de competencia, esa individualización laboral que nos pone a todos en relaciones entre competidores y no entre colegas y compañeros, produce un efecto, es que entonces yo le niego el reconocimiento al otro y el otro me lo niega a mí porque yo sé que reconocerlo es darle una ventaja competitiva y estamos luchando por cuál de los dos se queda, sobre todo cuando hay un mundo laboral fragmentado, un mundo laboral precarizado y estamos flexibilizados y los contratos tienen términos fijos, entonces la gente dice, pues que si yo exalto demasiado al otro, pero nadie me exalta a mí, el problema es que entonces el otro gana los puntos suficientes para ser contratado en el siguiente periodo y yo podría quedar en riesgo de estar por fuera. Entonces, ¿qué hace? Que no se reconocen entre los compañeros, pero tampoco el jefe reconoce porque él no quiere dar condiciones, digamos, materiales de afirmación, porque él supone que siempre es una cosa muy costosa, lo cual no es cierto. Mire, por ejemplo, alguien puede decirle a usted, que usted es muy bueno y como consecuencia de eso darle simplemente un día o un mediodía, ¿cierto? De descanso. Decirle, mire, tú eres muy bueno, fuiste el empleado del mes, tienes derecho a un día de descanso. Eso no es una cosa que le cueste mucho al jefe, no tiene que sacar una cosa adicional, simplemente ya está dentro y lo que hace es que pues te concede unas horas, ¿cierto? Un día para que tú lo dispongas para hacer lo que tú quieras, cultivar tu virtud, dedicarte a la familia o a un hobby, lo que usted quiera hacer en ese tiempo, pero él siente que si es, él tiene imaginario que siempre tiene que aumentarle el salario. No necesariamente, a veces es que le dé más permiso, a veces es que le dé una capacitación, a veces es que digamos, le haga una promoción horizontal, no necesariamente con mayor dinero, pero que digamos materialmente eso quede confirmado, es posible. No siempre es tan costoso como los jefes lo ficcionan y por eso lo inhiben, pero sí tiene un costo muy alto para la productividad, para el bienestar subjetivo, para digamos el impulso del vigor al desempeño, y es que cuando usted no es reconocido, eso queda habilitado. O sea, cuando un jefe no reconoce en justicia y
porque lo merece, a un trabajador por hacer las cosas bien, ese trabajador poco a poco se va debilitando en su interés y en su vigor por hacer las cosas de la mejor manera posible. Entonces el costo que un jefe paga al final como consecuencia de negarle el reconocimiento a quien en justicia lo merece es que comienza a perder esa condición que al otro lo hace a alguien excepcional y que por supuesto lo hace a alguien productivo con alto nivel de desempeño o con unas, digamos, excelentes relaciones en el mundo del trabajo. Esta dimensión en la que el jefe no calcula porque él cree que no pasa nada si él no reconoce o que no pasa nada si él reconoce pero en privado y no lo hace públicamente. No, sí pasa algo. Para las personas es necesario sentirnos reconocidas y el reconocimiento tiene una dimensión y es que tiene que ser social. No puede ser una cosa que usted le digan en privado porque lo que usted exhibe no es en privado tampoco. Tiene que ser una cosa, digamos, que tenga esa posibilidad de la consideración pública, es decir, que la gente refrende públicamente que eso que le están reconociendo es cierto. Y un reconocimiento es más fuerte, produce más satisfacciones, produce mayor bienestar cuando la comunidad refrenda lo que alguien decidió darle. Por eso a veces son complicados esos premios que uno sabe que son más bien la consecuencia de la situación política que de la verdadera condición de haber merecido la exaltación. Entonces, estas dimensiones son importantes y están operando en el mundo del trabajo. Por eso les digo que el reconocimiento es mucho más que la foto del mes. Claro, la foto del mes es importante, pero la foto del mes sin algo adicional, sin un permiso, sin un bono, sin algo, digamos, que confirme que esa cualidad merece seguir siendo exhibida, entonces pierde su valor. Ahí, digamos, hay una cosa importante y hay un autor, Richard Sennett, un sociólogo que trabaja asuntos relacionados con el mundo del trabajo, decía, el reconocimiento es aquello que permite mantener afiliada la herramienta. La herramienta humana se afila, ¿cierto? Así como un cuchillo se afila en el esmeril, un ser humano se afila a punta de ser reconocido por lo bueno que hace. Ahora bien, hay un autor que se llama Christophe Dejours, es un autor que yo he seguido hace mucho tiempo, con el que he tenido la oportunidad, digamos, de elaborar investigaciones alrededor del mundo del trabajo en su marco, digamos, conceptual, que es el marco de la psicodinámica del trabajo de origen francés. Dejours dice una cosa muy importante y es que el reconocimiento tiene una función psicodinámica. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que ser reconocidos es aquello que permite transmutar la experiencia del malestar en la experiencia del placer. Les voy a dar un ejemplo. Un jefe le pide a alguien que se quede, por ejemplo, 2 horas después de trabajar para que él tenga un informe al otro día que entregar puntualmente a las 8 de la mañana en una junta directiva. A esa persona se le está pidiendo que después de las 6 de la tarde se quede 2 horas. Esa persona, claro, tiene que hacer un sacrificio porque está quitando el tiempo a la familia para poder quedarse. Finalmente lo hace. Hay 2 escenarios. Uno en el que él se quedó y el otro día el jefe presente, le va muy bien, el jefe llega en silencio, pasa por el lado y ni siquiera lo saluda. Esa persona ahí no solamente se ha desgastado la noche anterior 2 horas más, sino que ahorita tiene el malestar de sentir que nadie le dijo nada acerca de lo que hizo. Pero tenemos el otro escenario. Una persona que se sacrifica las 2 horas, se siente cansado, llega cansado a las 9 de la noche a su casa, pero cuando llega el otro día, el jefe nomás viene a la reunión, lo primero que hace es que se dirige a él, lo saluda, le dice, hola, ¿qué más? ¿Cómo te va, fulano de tal? Mira, te quiero decir gracias por lo que hiciste por mí. Valió la pena quedarse anoche. He presentado el informe y me han felicitado, quedó excelente. Gracias por la presentación, quedó muy bonita como le diseñaste. De verdad te agradezco, hemos quedado bien como equipo. Ese gesto de ese jefe en ese momento le está permitiendo a esa persona transmutar el malestar que había, ¿cierto? De haberse quedado poco más de tiempo, lo transmuta ahorita en un placer de sentir que hizo alguna contribución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, la contribución que hace todo trabajador merece una retribución. La retribución simbólica que todo trabajador espera después de haber contribuido al lograr las metas del trabajo es la condición de ser reconocido. Entonces, el reconocimiento es la medida, ¿cierto?, de retribución a la gran contribución que hace todo trabajador. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores siempre, queramos o no, digámoslo o no, colocamos una milla de más. Nosotros hacemos mucho más de aquello por lo que nos pagan. Y por hacer mucho más de aquello por lo que nos pagan es que merecemos ser reconocidos, ser exaltados, ser aprobados, afirmados en nuestras condiciones. Y esa condición es la que permite que se experimente el bienestar en el trabajo. Entonces les decía ahora una cosa importante. El reconocimiento tiene la función psicodinámica de transmutar las experiencias de malestar en experiencias de bienestar. Ahora bien, a veces la gente la está pasando mal y solamente que un jefe se acerque y le diga, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Dime, ¿te pasa algo? Te veo como incómodo, estás como silencioso, tú generalmente hablas más, ¿qué es lo que pasa? Solamente que él venga y le pregunta, ¿te pasa algo? Ese gesto, les decía, ahora tiene que ver con la esfera del cuidado.
me preocupo, veo que esta persona que normalmente es más sonriente está más seria y yo digo, venga, ¿el qué le está pasando? ¿Será que tiene alguna necesidad? ¿Será que algo ha ocurrido? Solamente esa afirmación de él como un ser sintiente, como un ser doliente, como una persona que puede tener vulnerabilidad y que puede requerir ayuda, ese gesto de cuidado por él, a él lo hace sentir afirmado y ya en parte es parte de la solución que él podría experimentar y es parte, digamos, de la experiencia que le permite a él el retorno del placer. Entonces, cuando un jefe pregunta, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo está bien? ¿Necesitan algo? Cuando respeta tus derechos, pero además cuando te exalta públicamente, ahí te está reconociendo. Entonces, miren que el reconocimiento es una cosa tan elemental que va desde el saludo, que un jefe pase y salude, es una manera de decirte que afirma tu existencia, que te confirma que él se percate de que tú estás allí. Pero hay jefes que pasan y ni saludan. Ese jefe está habilitando a ese equipo, a esa persona. ¿Por qué? Porque no la está reconociendo. Entonces, el reconocimiento va desde la experiencia de saludar, llamar por el nombre, respetar los derechos, exaltarlo públicamente, felicitarlo, ¿cierto? Y hacerlo alguien visible, promoverlo, por ejemplo, y hacerlo, digamos, alguien que merezca ser, digamos, tenido en cuenta para un premio, una exaltación pública, pero también su reverso está pasar por la indiferencia, ¿cierto? Pasar por el no reconocimiento de los derechos, pasar por la segregación, la exclusión, incluso la humillación social. Entonces, miremos que tenemos allí la posibilidad de entender que el reconocimiento tiene un papel fundamental en la posibilidad de experimentar el bienestar psicológico en el trabajo, el bienestar subjetivo en el trabajo y también tiene la facultad de contribuir a conservar nuestra salud mental laboral. Eso es importante, mire, cuando la gente experimenta demasiado en esta condición, digamos, de ser negado en el reconocimiento que justamente se merece, las personas comienzan a sentir que se deprimen, que comienza a perder valor la vida para ellos mismos y eso en parte los lleva, digamos, a experimentar situaciones, digamos, de afectación de su salud mental que puede tener, digamos, visos ya, digamos, demasiado contundentes, ¿cierto? Ya muy sintomáticos como una depresión. Pero también sabemos que cuando las personas experimentan el reconocimiento por el contrario, entonces lo que pasa es que quedan en una condición, por ejemplo, de mayor disposición al trabajo, de mayor recursividad, de mayor, digamos, deseo de hacerlo mejor, de mayor condición, digamos, de tener vigor y disposición, de mayor compromiso y, por supuesto, de mayor alto desempeño y de mayor productividad, a la vez que de mayor calidad de vida y mayor bienestar subjetivo. Entonces, tenemos aquí estas dos cosas. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué espera o cómo podemos reconocer a un trabajador? Lo que de Jung nos va a decir es, todo trabajador espera dos tipos de juicios. Un juicio de utilidad y un juicio de calidad o de belleza. ¿Qué significa esto? Que todo trabajador espera que cuando él haya hecho una cosa buena, el jefe, los compañeros o los clientes a los que él les trabaja, para quienes él trabaja, trabajar es sobre todo trabajar para otros, ¿cierto? Trabajar es vivir con otros, es vivir con otros y trabajar para otros. Es una cosa importante, miren, cuando una persona hace las cosas, él espera dos tipos de juicios. Un juicio de utilidad, es decir, esto que hiciste lo hiciste bien, y me sirve para tal cosa, y un juicio de belleza. Esto que hiciste lo has hecho de muy buena calidad y merece ser exaltado, merece ser reconocido, merece que yo refrende la calidad de lo que has hecho. Entonces, cuando uno hace algo, por ejemplo, si yo dicto una clase, a mí me alegra mucho el día, ¿cierto? Que un estudiante venga y me diga, profe, gracias por la clase. Mira que me has dado un dato que yo no había tenido en cuenta. Eso que dijiste, me sirve tanto para pensar tal cosa, por ejemplo, para mi vida o para mi proyecto de tesis. Y yo digo, bueno, ahí él me exaltó, él dijo una cosa y es mi conocimiento y mi clase resonó en él y le sirve para algo. Y otros simplemente dicen, profe, qué clase tan chévere, qué clase entretenida, qué calidad de clase. Hiciste una clase muy interesante, me entretuve mucho y aprendí demasiado. Entonces ahí me está haciendo ya en un juicio de para qué le sirve lo que hice, sino de cómo él valora la calidad de lo que yo he hecho. Y entonces la calidad y la utilidad de lo que yo hago, yo merezco que me la digan mis compañeros. Mis compañeros pueden hacer juicios de calidad porque son los que saben cuáles son las reglas de mi oficio. Mis jefes pueden saber, digamos, qué es lo que yo he hecho bien y por qué lo que yo he hecho es útil para el cumplimiento de las metas de un equipo. Y también los clientes pueden hacer juicios de calidad o juicios de utilidad sobre lo que yo he hecho y que a ellos les ha beneficiado porque les ha permitido satisfacer alguna necesidad sentida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que necesitamos ser reconocidos
en una dimensión más íntima para poder afirmar nuestro valor, para poder sentirnos satisfechos, para poder experimentar bienestar. Pero en la dimensión más pragmática necesitamos ser reconocidos y que ese reconocimiento nos diga lo bien que hicimos o lo útil que hicimos para poder que eso aumente nuestra conexión, nuestro vigor, nuestra disposición a hacer mejor en nuestro trabajo. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que es grave, digamos, en el mundo contemporáneo? Que tanto los colaboradores entre sí, los colegas entre sí, como los jefes y los colaboradores se están negando mutuamente el reconocimiento. Nosotros necesitamos ser reconocidos, pero en esta lógica de fragmentación, en esta lógica de, digamos, individualización, en esta lógica narcisística que también está en el mundo de la empresa, nadie quiere reconocer al otro. Todos nos estamos negando el reconocimiento que justamente merecemos. Es más o menos como lo que pasa cuando nos subimos a un ascensor, que usted saluda y no le contestan. Ese malestarcito que usted experimenta esos segundos allí de haber saludado y que nadie le conteste, ese es un malestar que usted puede experimentar de manera, digamos, más intensificada o más constante en el mundo del trabajo cuando usted hace las cosas bien y nadie le dice nada. No se lo dice un compañero porque está compitiendo, no se lo dice un jefe porque le da miedo que usted le haga, digamos, una exigencia de mayor salario. Pero lo que está pasando es que todos estamos viviendo un mundo del trabajo mucho más difícil porque estamos siendo, digamos, debilitados en la satisfacción de una necesidad fundamental que es la de ser reconocidos. Y ahora, ¿por qué es importante el reconocimiento? Porque el reconocimiento tiene un peso importante en la construcción de nuestra salud y de nuestro bienestar subjetivo en el trabajo. 4 cosas nos permiten sentirnos satisfechos en el trabajo: experimentar mucho placer y experimentar salud. Trabajar en autonomía, trabajar de acuerdo con nuestras reglas morales, trabajar en solidaridad y trabajar en reconocimiento. Sobra decir que trabajar en aquello que nos apasiona y en aquello que deseamos. Cuando el reconocimiento falta, el malestar no se hace esperar en aparecer como una experiencia desestructurante y de mucho desgaste en nuestra vida laboral. Bien, si te ha gustado este video y sientes que te hace sentido y te podría contribuir a ti o a algún otro en el mundo del trabajo, a tu jefe, a cualquiera que le quieras enviar esta información, este video, te agradezco, le des like y lo compartas.